charlando acá porque tenemos un montón, pero vamos a ir al aire, así los compartimos con ustedes. Está en nuestro estudio hoy Sergio Mar Palazzo, secretario general de la Bancaria, diputado nacional. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por visitarnos. Gracias, hoy, Felicita, gracias a todos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, tenemos un escenario bastante convulsionado, hay un montón de temas. Yo voy a arrancar por después vamos a hablar de la cuestión laboral, de la CGT, sí. Pero voy a arrancar por el escenario en el Congreso, ¿no? Después de ese último episodio con la aprobación de leyes que en breve seguramente serán vetadas. ¿Cambió algo definitivamente en el Congreso o estas negociaciones que sabemos que se están llevando a cabo con las provincias podría volver a instalar, digamos, un clima un poco más favorable para Javier Milei, para el Ejecutivo? Yo no creo que haya un clima más favorable a Milei en el Parlamento por más acuerdo que logre con las provincias, porque lo que se pone en juego en esta elección y de aquí a 2 años es precisamente el liderazgo de las provincias, porque Milei no se va a conformar con ser presidente de la nación, sino que lo dice claramente de que va en cada provincia y tiene sus espacios políticos, ya sea con alianzas o propios, que están discutiéndole el poder político a los gobernadores. Así que creo que sería un suicidio político para los gobernadores seguir aferrados a un acuerdo con Javier Milei. No solo suicidio político porque las políticas que ellos terminan avalando de Milei son crueles para la sociedad, sino que también va a terminar siendo un suicidio político en términos electorales para su poder local. Claro, no, pero es que además ahora se encuentran en la encerrona de que tienen que salir a explicar que las políticas nacionales son las que están generando determinadas consecuencias en las provincias. Muchos de ellos acompañaron con la ley bases o con otros proyectos de ley, y en un año de campaña eso se nota, pues la gente les pide rutas y no entiende que es Nación la que abandonó las rutas, o le pide obra pública y la reclaman los gobernadores, no la reclama el presidente. Pero además tenés una situación, es decir, si sos opositor, ¿por qué votaste la ley? Y si votaste las leyes, ¿por qué te votarían a vos y no a él? ¿Por qué votarían la fotocopia y no el original? La prueba más contundente la tenés en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron a la rastra de Milei de todo lo que le pidió en el Congreso el PRO, y terminó saliendo tercero con la peor elección de la historia. ¿Por qué? Porque la sociedad dice, ¿por qué te voy a votar a vos si tengo el original? Y si sos opositor, ¿por qué lo acompañaste? Sí. Creo que entra en una dinámica de una contradicción muy fuerte que termina siendo, por eso digo, sería un suicidio político para los jefes de gobierno o para los gobernadores seguir abrazados a una alianza con Milei que no les ha traído beneficio, por lo que vos decís. Sí. Rutas no hay, te quitaron el fondo de incentivo docente, te quitaron el fondo del transporte, no te dan obra pública, no distribuyen los ATN como deberían y sufren las provincias, no te coparticipan impuestos. Entonces quiere decir que, y para colmo, te ponen entre la espada y la pared a los gobiernos provinciales y municipales diciéndole, bueno, vos ahora tenés que bajar ingresos brutos y ahora tenés que bajar las tasas municipales. Además, entonces no te mando plata por coparticipación, no te mando plata por ATN, no te mando plata por fondo de transporte ni el fondo de educación, el incentivo docente, y además te digo que tenés que tener menos recaudación vos. Sí. Creo que para los gobernadores llegó el momento y el punto de inflexión en donde si acompañan, se suicidan políticamente y en donde tienen que tener otra característica a partir de ahora. Sí, bueno, esa mesa con los 24 gobernadores presentando proyectos, aprobando y demás, la verdad que también me parece fue un parteaguas. Vamos a ver cómo sigue. Ahora, esto que... Además, discúlpame, a raíz de lo que vos decías de las leyes que se sancionaron en diputados y en senadores. Y en Senado. Y en el Senado. ¿Va a conseguir los 80 y pico héroes que necesita? Los 87 que necesita ahora. Claro, los va a conseguir. Es Hay una que ser muy corajudo de avalar nuevamente la política y la crueldad y decirle a los jubilados que lo que le estás negando con el 7,2% de aumento es 2,5 kilos de carne, porque eso significa en una jubilación mínima. Es 2,5 kilos de carne. Hay que tener cara para ser legislador y acompañar un veto para decirle, vamos a avalar el veto del presidente a que vos tengas 2,5 kilos de carne más durante un mes a un jubilado. Hay que ser demasiado cara dura para eso. Bueno, me parece que hay que saber explicarlo también, ¿no? Porque el sábado Milei va a estar en la rural y va a anunciar una baja en las retenciones, en carne, y no, ya está trascendiendo, ¿no? Y veremos qué otro producto en carne, más. No en otros productos, por lo que se lee. Dicen que hay algo más, no sé, pero vamos a ver, los trascendidos hoy en La Nación dicen que quizás haya alguna otra novedad. Veremos, pero bueno, es decir, plata hay, lo que pasa es que se determina para dónde va y para dónde no, en todo caso. Mirá, lo que existe una gran transferencia de recursos.
en la sociedad a partir del gobierno de Milei. Yo siempre digo que a las derechas no hay que estudiarlas mucho, no hay que descerebrarse tanto. Son muy básicos, muy primates en su programa y es una simple transferencia de ingresos de los sectores medios y los que menos tienen hacia el capital. Si los salarios y los ingresos de los asalariados hubieran venido y de los jubilados hubieran venido simplemente acompasados con la inflación, vos hubieras tenido más de 60 billones de pesos más circulando en la sociedad argentina. 37 billones aproximadamente es menos plata que ingresó en el bolsillo de los trabajadores. 12 billones de pesos son lo que ingresó menos en la seguridad social por el cobro mayor de los tributos sociales a partir de que los salarios hubieran crecido igual que la inflación. ¿Sabe cuánto salía el proyecto original que vetó la primera vez en Milei de aumento de jubilaciones y del bono? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso eran 6 billones de pesos. Y te estoy diciendo que de haber traído los salarios al ritmo de la inflación, nada más, hubieran sido 12 billones más de recaudación. Claro. Esto es una transferencia de ingresos. Y la transferencia de ingresos siempre favorece al capital. A mí no me llama la atención que vaya a ir a la rural a hacerles un nuevo regalo a los sectores empresarios, en este caso del campo, para decirle que va a tener menos retenciones. Me gustaría que diga que los trabajadores no van a pagar ganancias, que sería una política más abarcativa de 1 millón de trabajadores y no de un grupo de terratenientes que van a pagar menos impuestos a alguna cosa, ¿no? Ahora, Sergio, vos recién reflexionabas y decías, está bueno que se den cuenta que para qué se quieren parecer, porque para eso el electorado va a pensar, bueno, me quedo con el original. En el mejor de los casos, ¿no? Porque también lo que está sucediendo es que muchos prefieren no ir a votar. Hubo algo de eso también, me parece, durante el gobierno de Alberto Fernández, después de la elección de medio término, cuando los resultados, y muchos no fueron a votar, y los resultados no fueron lo esperado. Algunos entendieron en ese momento que había que ir más hacia el centro, porque los diarios, me acuerdo, los acusaban de kirchnerizarse, bueno, toda esta línea editorial que ya conocemos. Fue un momento de quiebre también dentro de la alianza gobernante, porque Cristina les decía, no, mejoremos la situación de los laburantes, de los jubilados, si no, esto va a ir de mal en peor. Digo, hubo un momento también en el que el campo popular se perdió un poco y trató de parecerse a la derecha, ¿no? Coincido que el campo popular, en el gobierno de Alberto Fernández y de Unión por la Patria, no terminó cumpliendo del todo con su promesa electoral. Mira, si alguna enseñanza nos deja el gobierno de Milei, es que él ha sido fiel a su ideología y fiel a sus mandantes, que es la clase reaccionaria más grande de la República Argentina. Y si en eso él tuvo que tomar decisiones que han dejado enfermos oncológicos sin sus medicamentos, que dejó a un ciento de comedores sin la comida, que dejó a jubilados en la situación de indigencia, y si tuvo que salir y reprimir, lo hizo porque él respondió a su mandante. ¿Esto es bueno? No, esto es malísimo, pero él tuvo la consecuencia de lo que piensa y lo ejecutó. Nosotros pudimos hacer cosas, nos tocó una pandemia, nos tocó una guerra en el medio, nos tocó una sequía brutal, pero nosotros no profundizamos como tendríamos que haber profundizado. Y eso es un cargo que tenemos, y quizá por eso la sociedad también hoy nos esté reclamando a nosotros que si somos gobierno, esas cosas hay que hacerlas. Probablemente también hay un aprendizaje con respecto a a qué perfil de candidatos son necesarios para llevar adelante, bueno, este tipo de gobiernos que uno espera sepan posicionarse o pelearse con los poderes determinados para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Yo antepongo al candidato el programa. Si nosotros tenemos un programa concreto, yo creo que se está construyendo. Hoy no alcanza con decir que Milei es malísimo y cruel. Hoy hay que trabajar en un programa para decir, por ejemplo, qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Cristina había emitido una opinión bastante razonable. Es nosotros podemos pagar lo que verdaderamente se pueda pagar y lo que corresponda pagar, porque si el Fondo Monetario te dio un préstamo por fuera de la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, que establece 4 condiciones básicas, cuando se lo dieron a Macri solo se cumplía con una y a media, las otras 3 se incumplían, y le dieron un préstamo porque yo me tengo que hacer cargo de... Totalmente. Mirá, yo soy bancario, si a vos te da el límite de crédito, tu calificación para tanto, es hasta tanto, si vos le diste más... No importa, anda a llorar al banco todos los días. Sí, porque
hasta acá veníamos con esta idea de que el peronismo es buen pagador, ¿no? Que los gobiernos de derecha endeudan, vienen los gobiernos peronistas y pagan. Y hay que romper un poco esa lógica y decir, bueno, voy a pagar lo que sea legítimo pagar. Lo que no, porque si no seguimos pagando con atraso, con hambre, ¿no? Con generaciones que quedan postergadas. Mira, el otro día no tenía oportunidad de leerla, sí lo escuchaba en un medio a uno de los periodistas que decía que por primera vez en la historia se pagó más de servicio de deuda que de jubilados, siendo que jubilados es el presupuesto más grande que tiene la República Argentina. Claro. No lo he visto al informe, lo voy a buscar, pero lo dijo Navarro. Ajá. Supongo que tiene muy buena información, así que claro. no tengo por qué dudar. Pero es brutal que nosotros tengamos un gobierno que se jacta del superávit, mientras todos los miércoles le pegan a los jubilados porque reclaman 2,5 kilos de carne más, que es un aumento del 7,2%. Es decir, si vos tenés superávit, hay que ser demasiado cruel para no destinar parte de ese superávit a mejorar las situaciones de los que menos tienen. Eso es lo que ellos llaman además la batalla cultural, Cállate la boca, andate a tu casa o te pego un palo y punto. Vos vas a pasar hambre, no vas a tener plata para los medicamentos, no vas a poder pagar un alquiler, pero te vas a quedar callado, ¿no? Sí, por un lado lo hacen con la represión a lo bruto, y por otro lado lo hacen muy sofisticadamente atacando a líderes opositores, a periodistas, a dirigentes sociales, a través de las redes. Disciplinando. Pero, claro, disciplinando. Entonces buscan infundir miedo en las voces críticas para que nadie hable y los pocos que salgan, cuando salgan, sean reprimidos. Esa es la estrategia que tienen. Es decir, la otra vez lo decía también, no me acuerdo bien dónde, y es coincidente con una opinión que también expresa Juan Graboy a veces. Si tuviéramos que adaptar la frase entre las dos, yo te diría que el verdadero triángulo de hierro no es Karina, Javier. Bueno, que ahora se rompió Santiago, además, ¿no? Sí. Ese triángulo tan mentado pareciera que tiene algunos ruidos. Pero acá el que ejerce las funciones de presidente en la diaria es Federico Sturzenegger. Hay que decirlo con claridad, tiene nombre y apellido. El que ejerce como garante de los negocios y la rentabilidad empresaria es Caputo, y la que garantiza esas dos cosas es Bullrich golpeando a la gente en la calle. Qué tridente, nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo, 3 personas del PRO, y yo recordaría el discurso de Mauricio Macri en el cierre de campaña de Bullrich cuando dijo: es una fuerza nueva, la Libertad Avanza, fácilmente infiltrable. Vaya, si tenía razón. Claro. Claro que sí. ¿Qué está pasando? Vi que había reclamos en Santander por despidos, presiones. Sí. Te pregunto también por el Banco Nación, porque entiendo que también los trabajadores, trabajadoras están con mucha preocupación. Bueno, en el ambiente bancario obviamente hay un impacto en el empleo a partir del crecimiento del impacto tecnológico en el empleo. Sí. Hay bancos que decidieron disminuir su dotación de personal a través de retiros que no han sido compulsivos, y hay bancos que compulsivamente están incitando a que la gente se vaya, y ya como con eso no le alcanza, empezaron con telegrama de despido sin causa, que es el caso del Banco Santander. El Banco Santander es un caso muy particular porque resulta ser que se jactan de ser una de las mejores empresas de clima laboral en el país a través de consultoras que solamente conocen ellos, que las califican, pero en el fondo es uno de los bancos más incumplidores, uno de los bancos que produce fraude laboral porque transfiere trabajadores de la actividad bancaria a otro tipo de actividades para pagarles menos salarios y menos condiciones de trabajo, y porque además, a pesar de sus rentabilidades, avanza con despidos sin causa. Ahí tenemos un conflicto. Estamos con medidas de fuerza que se llevaron a cabo la semana pasada, inclusive hicimos una presentación con una marcha en la Embajada de España para que tome debida nota el gobierno español, que una de sus empresas acá en la Argentina está llevando adelante este proceso, y en el transcurso de la semana que viene, principio de semana, definiremos la continuidad del plan de acción en ese banco para buscar una mesa de consenso en donde no haya despido. Para nosotros eso es vital. En el Banco Nación está la preocupación lógica de los intentos de privatización y convertirlo primero en sociedad anónima para luego privatizarlo. Hasta ahora hemos logrado en el Congreso de la Nación frenarlo, tanto figuraba como empresa privatizable en el decreto 70/2023, luego en la ley base 1 y luego en la ley base 2. En todos esos estamentos logramos que no pudieran avanzar. Fue excluido como empresa privatizable. Ante esto quisieron transformarlo en sociedad anónima con propiedad de todas las acciones por parte del Estado, pero la Cámara Federal de La Plata entendió claramente que
ellos ¿qué usaron para esto? Usaron el artículo 3 y 4 de la ley base, Sí. que le permitía transformar a los organismos, fusionarlos, liquidarlos, etcétera. Dijeron, bueno, lo vamos a transformar en sociedad anónima. Lo que dijo la Cámara Federal en un fallo impecable, junto con el fallo de primera instancia, que fue primero del doctor Ramos Padilla, es que hubo un abuso y exceso en la utilización de las facultades delegadas, porque la voluntad de los legisladores, al excluirlo de la privatización, fue excluirlo también de toda forma de cambio de su forma societaria, más aún cuando en el estatuto social que ellos presentan como transformación en sociedad anónima, en uno de sus artículos, creo que era el 8, establecía que se podía establecer hasta un quíntuple, podía incrementarse hasta un quíntuple el capital social, y no especificaba quién iba a ser el titular de ese quíntuple, con lo cual dejaba abierta una puerta para el sector privado. Si vos me decís cuál era la necesidad de transformar, ¿qué se cambiaría hoy si lo transforma en sociedad anónima o no al banco? El otro día lo escuchaba Sturzenegger cuando dio la conferencia el 8 de julio, que se terminaban las facultades delegadas. Él decía porque no presentaban balances algunas entidades, y yo quiero decirle que eso es de una profunda ignorancia. Los bancos, en el caso del Banco Nación, tienen más controles que cualquier institución pública y más controles que cualquier institución privada. ¿Por qué? Porque como público está sujeta a las normas de Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, su propia sindicatura, su propia auditoría interna y externa. Pero a su vez está regulado también por la Ley de Entidades Financieras, que es decir, que es una ley de orden privado. Sí. Es decir, te regulan por todo el Estado y te regulan por la privada. Y en lo privado te regulan por la Ley de Entidades Financieras, por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo Bancario, pero además por todo lo público. Y además presentan, obviamente, balance. El Banco Central cada 3 meses tiene que tener actualizados los balances. Estamos en un momento en el que la verdad no importa. O sea, dicen, mienten. Y punto. Ahora, uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es una reforma laboral, ¿no? O sea, ellos ya acordaron que van a avanzar en una reforma laboral después de las elecciones. ¿Hace falta una reforma laboral? No te pregunto si hace falta la que está pensando Milei, o Sturzenegger en realidad, o Caputo, o el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero tenemos que discutir una reforma laboral en Argentina? Yo creo que hay que discutir e incorporar en la legislación laboral los debidos controles y derechos que tienen que tener los trabajadores de muchas actividades y muchas formas de actividades que cambiaron. Por ejemplo, las aplicaciones, por ejemplo, el impacto tecnológico, por ejemplo, el uso de algoritmos de inteligencia artificial dentro de los procesos, por ejemplo, el cuidado de los datos que administra la inteligencia artificial o que administran la digitalización. Quedamos atrasadísimos. Todas esas cuestiones hay que discutirlas, incorporarlas como derechos, y tiene que haber una mesa de negociación paritaria entre las actividades, entre los sindicatos y, por supuesto, bueno, si el Estado quisiera participar, pero este Estado no participa en nada de eso. No. Por supuesto que la reforma laboral que impulsa Milei usando de brazo ejecutor, aparte de la Unión Cívica Radical, patentizada en Martín Tetaz y Di Loredo, que son los que presentan los proyectos, que son más libertarios que los libertarios, esa no, porque esa termina con el principio de ultraactividad, termina con el principio más benigno para el trabajador ante la legislación, termina con el principio de duda que favorece al preoperario, el indubio preoperario, termina con los convenios colectivos y antepone a los convenios colectivos por actividad los convenios colectivos por empresa, y por supuesto intenta desarticular desfinanciando las organizaciones sindicales. Eso es lo que ellos quieren y que claramente nosotros rechazamos. Claro, se quedó como uno de los temas tabú por ahí dentro de lo que es el campo popular, ¿no? El tema de una reforma laboral, pero efectivamente hay temas para discutir. Ahora, mencionaste paritaria, a muchos se les hace un nudo en la garganta con la palabra paritaria, o porque tienen la paritaria recontrapisada, o porque no tienen paritaria. Es la realidad del sector precarizado, que es un sector cada vez más grande. Quedó reflejada en un informe que se publicó hace algunos días, donde habla de la inseguridad alimentaria de los hijos de trabajadores y trabajadoras precarizadas, que más de la mitad sufre inseguridad alimentaria. O sea, mal alimentados. En Argentina, el país productor de alimentos, no puedes comprar carne, leche, lácteos para alimentar bien a tus hijos. Y me voy acá a la representación sindical, ¿no? Porque hablábamos recién de un problema de representación en la política y a veces da la sensación, no generalizo, pero pensando sobre todo en la CGT, ¿no? Que hemos retrocedido mucho, que han avanzado mucho sobre los derechos de los laburantes, y en cierto modo vemos una quietud que nos deja algunas preguntas en la puerta. Va a haber elecciones en la CGT, hay un recambio, se supone, ¿no? ¿Cómo viene eso? Bueno, noviembre. Son varias preguntas en una. Para desarrollar el tema,
nosotros en la Argentina empezamos a tener una dificultad que antes no solamente la precarización laboral y la falta de empleo es la que te generaba trabajadores pobres sin empleo o con empleo precarizado, sí, sino que ahora le agregaste que más de la mitad de los trabajadores registrados son pobres. Con lo cual esa inseguridad alimentaria de la que habla el informe es acertada. Segundo, esto hay que revertirlo, y hay que revertirlo a partir de reclamar salarios justos, salarios que tengan que ver con lo que sale la canasta familiar, con lo que cuesta a una familia alimentarse. Cuando uno mira en el desarrollo de lo que es el salario mínimo vital y móvil para las cosas que debería alcanzar, no alcanza ni para el 20% de lo que dice todo el enunciado en todos los incisos de lo que debería ser el salario y para qué debería ser. En esto sí creo que hay que hacer una profunda autocrítica de que no hemos logrado desde el movimiento obrero y desde sus distintas divisiones, porque tenés una CGT, dos CTA, y dentro de ellas cada uno tiene sus movimientos internos y sus espacios internos, haber logrado articular una política de salario mínimo que sirva para alimentarse, para vivir dignamente. Yo creo que esa va a ser uno de los grandes desafíos que tenga la nueva conducción de la CGT, que sí, como vos decís, debería renovar su mandato en noviembre, y yo aspiro, en esto quiero dejarlo claro, obviamente soy parte de una estructura colegiada y orgánica, pero mi posición personal y del sindicato que represento, que es la Asociación Bancaria, es que hay que volver a un solo secretario general en la CGT, uno solo. Segundo, hay que tener un programa, lo mismo que en la política, y por ahí si tenemos el programa primero es más fácil elegir quién va a ser representativo, quién es representativo de ese programa. Y tercero, creo que sin duda el perfil que tiene que tener la próxima conducción de la CGT es un perfil combativo contra las políticas de este gobierno. No tengo dudas respecto a eso, porque en el fondo vos podés cambiar las autoridades de la CGT, vos podés cambiar a lo mejor y dar peleas circunstanciales por algún tema, pero vos lo que tenés que ir es la pelea por el poder. Sí. Y el poder significa que te gobierna hoy, ejerce la máxima magistratura, un poder anclado sobre la base de las grandes corporaciones internacionales y sobre los grandes capitales nacionales que perjudican a los trabajadores. Sí. Ahí no sé qué posibilidad de diálogo hay. Entonces, si el diálogo es sentarse en una mesa para recepcionar las inquietudes de ellos, que son todas nocivas para los trabajadores, no hay diálogo posible si no hay confrontación, y ese tiene que ser, me parece, el perfil de la CGT que asuma a partir de noviembre. Evidentemente, esta CGT a Javier Milei, por ejemplo, no le molesta, ¿no? Porque no existe en su léxico, en su discurso, no embate contra la CGT, digo, elige otros enemigos. Una CGT, digamos, hay como una calma. La CGT... Sí, los laburantes, obviamente los laburantes en términos generales son sus enemigos, ¿no? Sí, claro. Su laburante y la posibilidad de organización que tienen. Sí. Ellos tienen claro algo. Ellos tienen claro que tienen que ir por los derechos individuales de los trabajadores, que fue un intento que le salió no como ellos querían, pero le terminó saliendo en parte, que es el intento de quitarle derechos individuales a los trabajadores. El segundo es quitarle los derechos colectivos, por eso buscan romper con esto del principio de ultraactividad, con los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad, y lo tercero es romper la posibilidad de organizarse de los trabajadores a través de sus organizaciones. Este es el esquema que ellos tienen. Ahora bien, hasta aquí vos tuviste una situación que la CGT creo que lleva 3 paros generales de 12 horas un paro, uno de 24 horas desde que asumió Milei, y 2 o 3 marchas que lograron primero frenar el decreto 70 en el capítulo laboral, después lograron que se retrocediera no solo la CGT, el común de la sociedad que salió a manifestarse en contra de la ley Bases 1, que terminaron levantándola escandalosamente a las 3 de la mañana en una sesión en el Congreso, y lograron retroceder, y luego quedó acotado a algunas cuestiones que modificaron del contrato individual y la posibilidad que tenían de multar a las empresas por los trabajadores no registrados. Ahora, ¿qué le ha faltado? Saber articular todas las luchas que hay en este momento, precisamente para hacer un músculo mucho más fuerte y tener una política de confrontación. Yo aspiro que eso a partir de noviembre, cuando sea la elección de la nueva conducción, se discuta y ese sea el perfil de la CGT. Sergio, gracias por venir hoy. No, gracias a ustedes, muy amable como siempre, un saludo a toda la audiencia y por un lado los felicito por el coraje y la valentía que siempre han tenido en esta radio,
y por otro lado les agradezco tener la posibilidad de que ustedes sean, muchas veces nos presten micrófono para hacer la voz de lo que no tienen voz. ¿Se cerraron otras puertas? Cuando vos vas, sabés que vos podés ir a algún medio. Sí. Y no es que estés condicionado, pero sabes que si vas a La Nación Más vas a discutir de política, no vas a discutir con periodistas. Claro. Entonces yo acá puedo discutir de política con vos y seguramente hay cosas en las que no coincidimos, pero tenemos la posibilidad de expresarnos. Claro, sí. En otro lugar te van a invitar simplemente para que sea un debate político. Yo no tengo problema con que los periodistas tengan pensamiento, ideología y hasta que trabajen en función de eso. Sí. Pero que lo digan, cosa que yo sepa que estoy discutiendo con alguien de un partido político, no con un periodista. Bueno, igual está cada vez más claro, ¿no? Falta que lo especializa. Seguro que sí. Gracias por venir. No, gracias Sergio Palazzo, nos vamos a una tanda, ya estamos de regreso, quédate. Buscamos contarte lo que no